Vamos a hacer un ejercicio para montar una base de datos en modo cluster con Percona, ExtraDB Cluster y Vagrant. Los pasos se encuentran en la PyCon y están documentados de cómo seguirse de inicio a fin. Vamos a seguir los pasos tal cual el manual y vamos a montar el cluster. El primer paso es crear un background file en un directorio vacío. Entonces en un directorio vacío creamos el background file. El contenido también lo podemos encontrar en la PyCon. Solo es cuestión de copiar y pegar en el archivo creado. Con eso podemos hacer el background top. El proceso es algo tardado, por lo que se ha cortado el video, pero aquí podemos ver que las máquinas virtuales están corriendo. Podemos ver que el script nos ha creado 4 máquinas virtuales. Cada uno representa un nodo que va a estar dentro del cluster. Luego de eso hacemos la configuración por SSH para podernos conectar a cada una de las máquinas. Para eso podemos tirar los comandos que están en la PyCon y nos debe dar una salida similar a esta. Esta salida la podemos copiar en el archivo .ssh /config. Aquí podemos pegar la salida que nos dio el comando anterior y con esto podemos hacer SSH a cada uno de los nodos. Luego de eso nos toca conectarnos a cada uno de los nodos. Por ejemplo al nodo 1. Y una vez estando dentro tenemos los comandos para instalar Percona ExtraDB Cluster. Únicamente es cuestión de copiarlos, pegarlos en la terminal y la configuración debe hacerse. Una vez que tenemos Percona ExtraDB Cluster instalado, podemos acceder únicamente con el comando de MySQL. Para eso podemos hacerlo en forma de usuario root. Y tenemos la consola de MySQL. El siguiente paso en el manual es crear un usuario que va a ser el usuario SST, que va a encargarse de la replicación. También tenemos los comandos en la PyCon, únicamente es cuestión de copiarlos y pegarlos en la terminal. En este caso hemos definido la contraseña temporal 1, pero puede ser cualquiera. Solamente tenemos que tener en cuenta que será la misma que va a ser usada en los comandos siguientes. Luego de crear el usuario podemos comprobar que se ha creado con el siguiente comando y vemos que el usuario está presente en nuestra lista de usuarios. El siguiente paso es editar el archivo de Percona wsrep. Este viene instalado con el paquete de Percona. Entonces simplemente es cuestión de editarlo. Y dentro de él vamos a cambiar únicamente las siguientes variables. Estas son las direcciones IP de los nodos que pertenecen al clúster. En este caso solamente vamos a configurar los primeros 3, ya que el último lo vamos a utilizar para la prueba de integrar un nuevo nodo. Entonces agregamos las primeras 3 IPs, la del nodo principal y los otros 2. Cambiamos esta variable, la cual debe contener la IP del nodo actual. Esta variable debe contener el nombre del nodo, algo que lo diferencie de los demás. Es recomendable que sea una terminación similar al IP para no tener confusiones y poderle identificar. El modo estricto de Percona lo ponemos en permisivo y en el usuario SST ponemos el usuario que creamos con la contraseña que definimos en el paso anterior.
Luego de esas configuraciones, nuestro archivo debe verse de esta forma: las 3 IPs de los nodos, la IP del nodo actual, el nombre del nodo actual, el modo permisivo y el usuario con su contraseña. Luego de esto lo guardamos y esto debemos replicarlo en los 3 nodos, claro que con las configuraciones correspondientes a cada uno. Una vez que tenemos todos los nodos configurados, podemos detener el servicio con service MySQL stop. Solamente es cuestión de pegar el comando y esto lo hacemos en todos los nodos. Ahora, únicamente en el primer nodo corremos el siguiente comando. Igual podemos copiar y pegar en la terminal. Y luego de eso podemos acceder a la terminal de MySQL. Podemos ver el estado del clúster con el siguiente comando, pegándolo en la terminal de MySQL, y aquí nos debe arrojar algo similar a esto. Podemos ver el tamaño del clúster. En este caso, como solo es un nodo, debería mostrar 1. Ahora podemos iniciar los siguientes nodos, que son el nodo 2 y 3. Únicamente iniciando el servicio de MySQL se puede hacer con este comando o con el comando de service. Entonces en el nodo 2 y 3 solamente iniciamos sesión como sudo y iniciamos el servicio de MySQL. Luego de eso podemos volver a verificar el tamaño del clúster en el nodo principal o en cualquiera de los nodos. Y aquí podemos ver que el tamaño del clúster cambió a 3 por los nodos que se acaban de levantar. ¿Se llama Tenoch o el otro lado se llama así? Luego de eso tenemos una base de datos aquí de prueba, la podemos descargar desde el siguiente enlace. Esto nos descarga un archivo zip. Ese archivo zip lo podemos descomprimir y copiar a la carpeta de donde tenemos nuestro background file. En este caso aquí lo tenemos. Y ese lo podemos transferir al nodo 1 y hacer la creación de la base de datos. La transferencia la podemos hacer con un comando similar a este para copiar el archivo SQL al nodo 1 en la carpeta de background test. Una vez que tenemos el archivo copiado dentro de esa carpeta, nos dirigimos a ella y podemos correr el comando que nos da aquí. Primero el de creación de la base de datos. Este se crea desde la consola de MySQL. Entonces accedemos a MySQL y pegamos el comando. Una vez que tenemos la base de datos creada, podemos importar el archivo MySQL. Esto se hace con el siguiente comando, que podemos correr desde el directorio donde tenemos el archivo de backup. Una vez que la importación ha terminado, podemos hacer la comprobación accediendo nuevamente a la terminal de MySQL, mostrando las bases de datos
y debe estar nuestra base de datos ahí. Podemos hacer uso de ella. Y mostramos las tablas. Aquí podemos ver que las tablas se han importado. Con esto podemos hacer las pruebas de la siguiente parte. En la siguiente sección, que es la de pruebas, podemos conectarnos a MySQL en todos los nodos para que sea más rápido. Entonces aquí tenemos los 3 nodos y podemos conectarnos a MySQL en todos los nodos. Una vez dentro de la terminal, podemos correr el siguiente comando para utilizar la base de datos de prueba. Luego de esto podemos listar la lista de compañías y ver cuál es el último registro en todos los nodos. En este caso tenemos que en todos los nodos tenemos el registro 10.011 y es la última compañía registrada. Para comprobar que se están replicando, podemos hacer inserciones únicamente en un nodo y estas deben replicarse a los demás. Podemos correr el comando que está en la PyCon únicamente en el nodo 1. Podemos hacer varias inserciones, en este caso vamos a hacer varias. Y luego de esto podemos listar nuevamente la lista de empresas. Aquí podemos ver que el último ID ya es el 10.032. Y este debe ser el mismo en todos los nodos, aunque en los otros no hicimos inserciones, ya se deben de haber copiado. Y aquí tenemos el nodo 10.032 en todos los nodos. Lo siguiente es detener uno de los nodos y ver qué es lo que pasa si hacemos inserciones mientras ese nodo no está disponible. Para eso, cualquiera de los nodos, en este caso vamos a tomar el 2. Vamos a detener el servicio de MySQL. El comando también se encuentra en la PyCon. Solamente esperamos a que se detenga. Una vez que está detenido, podemos hacer inserciones en el mismo nodo 1. Aquí podemos comprobar el último ID. Y este debe coincidir entre los dos nodos sobrantes. En este caso es el 10.046. Esto indica que se pueden hacer inserciones incluso cuando un nodo está caído. Para lo último vamos a reintegrar el servidor que está caído. Podemos observar que cuando levantamos nuevamente el nodo, la información se va a duplicar. Entonces volvemos a iniciar el servicio de MySQL en el nodo que está detenido. Y una vez que se ha iniciado y comprobamos el estado, podemos poder acceder a la terminal de MySQL. Ahí mismo podemos seleccionar la base de datos y listar las últimas empresas. En este caso vemos que se ha puesto a la par con los otros nodos y ahora tienen la última información disponible. El siguiente paso es levantar un nuevo nodo y unirlo al clúster. Para eso, en el nodo restante que no llenamos de información, vamos a ejecutar los siguientes comandos. En este caso vemos que esta máquina no tiene nada,
es una máquina completamente nueva. Entonces corremos los comandos que están en la PyCon. Hacemos la instalación de Percona XtraDB Cluster también. Una vez que se hayan instalado los paquetes de Percona, hacemos la edición del archivo en la misma ruta. Únicamente cambiamos los valores que se indican en los pasos anteriores. Y debemos tener un archivo similar a este, pero con la IP nueva del nuevo nodo. En este caso, que es la .14. Y en la dirección del nodo también debe ser la .14. Luego de que tenemos eso, podemos hacer lo mismo de detener el servicio. Luego podemos volver a iniciar el servicio y comprobar el estado. Con eso ya podemos acceder a MySQL y podemos ver que tenemos las tablas. Tenemos las bases de datos de los otros nodos y si hacemos uso de la base de datos, también podemos ver que las tablas se han copiado. Este manual también se encuentra disponible en la versión con Docker. Aquí igual se encuentran los archivos para el Dockerfile y los pasos a seguir.